Ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. La pandemia, estos dos últimos 2 años, han sido muy importantes porque pues el periodismo o las revistas que se dedican a ciencia y tecnología ya no lo pueden hacer como antes, que se hacía antes de la pandemia, sino que ahora pues la política tiene que ya incluirse. Y en este análisis, Thomas Fox, que es un periodista de ciencia y tecnología muy importante y celebrado alrededor del mundo, escribe este artículo pues que nos trae y nos resume el debate sobre este aspecto. Él dice que cuando escuchó por primera vez los informes de una neumonía misteriosa que se propagaba en Wuhan, China, en enero del año 2020, ya hace más de 2 años, pensé en escribir una de 2 historias al respecto y pasar al próximo gran desarrollo de noticias médicas. Él dice, como periodista de salud, le interesaba los brotes de enfermedades que no eran raros en la vida y en la mayoría de las personas. Sin embargo, la historia del COVID-19 resultaría muy diferente a todas las noticias que había escrito o cubierto antes o probablemente en el futuro. Informar sobre la pandemia fue como construir un avión mientras volaba, a la velocidad de la luz en medio de un huracán. La ciencia subyacente evolucionaba a diario, por lo que no había un consenso de expertos o un cuerpo de investigación establecido en qué basarse. Y había mucha gente dispuesta a explotar este vacío de información, creando una epidemia secundaria de desinformación. Él dice, al principio las autoridades chinas suprimieron la información sobre el virus y la administración norteamericana de Trump minimizó su amenaza en los Estados Unidos. Los errores y la escasez de pruebas impidieron que este país reconociera la cantidad de casos de COVID que circulaban dentro de sus fronteras en la fase inicial crítica, cuando podríamos haber frenado su propagación. Y durante meses, las autoridades sanitarias dijeron que el SARS-CoV-2 se propagaba principalmente por personas sintomáticas a través de grandes gotas respiratorias al toser o estornudar o por superficies contaminadas. ¿Recuerdan, mis amigos, el ritual de desinfección de comestibles que ahora parecen ridículos? ¿Se acuerdan que pues por meses teníamos hasta que quitarnos la ropa, lavar cada cosa que comprábamos y cada cosa que llevábamos a la casa? Estas guías se basaron en cómo circulaban algunas otras enfermedades respiratorias, pero por supuesto no en lo que realmente estaba pasando con SARS-CoV-2, porque no teníamos todavía la información científica de si es que así estaba pasando. Ahora sabemos que este coronavirus, el COVID-19, comúnmente se propaga a través de aerosoles que permanecen en el aire, a menudo exhaladas por una persona que no muestra ningún síntoma. En el corazón del periodismo científico, mis amigos, hay un enfoque en la evidencia. Pero una de las lecciones más duras que muchos otros periodistas y todos nosotros aprendimos al informar sobre el COVID es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia y que incluso los consejos de autoridades de salud pública de renombre a veces debían cuestionarse. Tome las máscaras faciales, por ejemplo, o las mascarillas que llamamos ahora comúnmente. En las primeras semanas cruciales de la pandemia, los distintos centros de control y prevención de enfermedades, la Organización Mundial de la Salud,
los ministerios de salud dijeron que el público no necesitaba usar mascarillas, a pesar de que los trabajadores médicos y muchas personas en Asia han usado rutinariamente para protegerse contra enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, los funcionarios de estas agencias dijeron específicamente a las personas que no compraran mascarillas de respiración de alta calidad, porque los trabajadores de la salud los necesitaban, lo que generó confusión y desconfianza. Los malos actores no tardaron mucho en armar la confusión para difundir información errónea. ¿Se acuerdan, mis amigos? El paciente cero en esta enfermedad fueron también los presidentes. Recuerden, por ejemplo, el presidente norteamericano, el presidente de Brasil y otros que restaban importancia de forma rutinaria a la gravedad del virus, calificándolo como no peor que la gripe. También se culpó a China, avivando la xenofobia en lugar de instar a las personas a protegerse a sí mismas y a los demás. Se burlaron de las personas que usaban mascarillas, politizando una medida básica de salud pública mientras promovía tratamientos contra el COVID sin fundamento. Las personalidades también, no solamente los presidentes, pero personalidades de noticias, de celebridades, de artistas, han usado sus plataformas para difundir falsedades sobre el virus y las vacunas. Es más, ahora mismo hasta tenemos deportistas famosos, por ejemplo, hablemos del mejor tenista mundial, que pues con su negativa a vacunarse traen y dan mensajes erróneos sobre el uso de las vacunas. Por ende, nuestro trabajo como periodistas y como divulgadores de ciencia ya no se trata únicamente de explicar la ciencia. Como dice este periodista, ahora él tiene que lidiar con la política y el comportamiento humano. Acciones tan aparentemente inocuas como usar una mascarilla o vacunarse para evitar contraer una enfermedad que se había convertido y que estábamos en contra de declaraciones políticas y de declaraciones de personas que no entendían del tema. Quizás no ha habido un campo de batalla más amargo y difícil como ha sido esta epidemia, especialmente en países desarrollados como los Estados Unidos. El movimiento antivirus, una facción de la población que con fuerza poderosa se aprovechó de las dudas de la gente sobre la velocidad con la que se desarrollaban las nuevas vacunas para difundir mentiras e información errónea sobre sus efectos. Los antivacunas del COVID promovieron sus peligrosas afirmaciones bajo la apariencia de libertad, sin reconocer nunca que se produce a costa de la vida de las personas y la libertad de vivir sin la amenaza de un virus mortal. Como periodistas científicos, dice él, no es suficiente informar los hechos, sino también debemos desacreditar la información errónea, lo que en inglés se llaman los fake news o la posverdad o las noticias falsas. Así pues, la llegada de nuevas variantes virales complicó aún más todo lo que significa el periodismo científico. Las vacunas ARN lograron una eficacia más allá de los sueños más descabellados de cualquier experto, pero su protección disminuyó con el tiempo y han sido menos efectivas contra las variantes Delta y Omicron, altamente contagiosas, lo que provocó un regreso al uso de las mascarillas y una campaña de vacunas de refuerzo implementadas apresuradamente. El Omicron se ha extendido rápidamente y abrumado a los hospitales porque es muy transmisible. Como periodista, dice él, todo lo que podemos hacer
es tratar de dar sentido a la evidencia a medida que se desarrolla, esperar en retrospectiva haber tomado la decisión correcta y recordar a los lectores, oyentes, que es normal, no está mal actualizar nuestro conocimiento sobre el virus y nuestra comprensión de él porque está evolucionando. Amigos, informar sobre el COVID ha cambiado fundamentalmente la forma en que debemos enfocar el periodismo científico. Y es lo mismo que nos ha pasado igual en este programa Ecos de la Ciencia. Nuestros comentarios no solamente van o están basados en la parte de resultados científicos, sino también tenemos que comentar su relación con la política y la posverdad. Hemos ganado, es verdad, dice él, una apreciación más profunda del conocimiento científico como un proceso, no simplemente como un resultado final. Hemos visto que no es suficiente simplemente seguir la ciencia, que el escepticismo de la autoridad está justificado incluso cuando esa autoridad proviene de expertos de salud pública respetados. Hemos aprendido que la ciencia también está muy relacionada a la política, a pesar de lo que muchos científicos no les gustaría pensar. Estas lecciones que hemos ganado a un costo terrible, a millones de muertos en esta pandemia, ha servido para prestar atención y para tratar de aprender, de conocer estas lecciones y de no repetir esta tragedia cuando llegue la próxima pandemia. Sin duda, habrá una próxima pandemia o más pandemias, no sabemos cuándo, pero así es como funciona el universo y este planeta. Entonces, tenemos que estar preparados para ser periodistas y divulgadores de ciencia y tecnología como un proceso dinámico, como una parte que está en cambio constante, y eso no quiere decir que la ciencia no sirve o no está funcionando, sino que se están actualizando los conocimientos día a día y tenemos que ir en esa dirección. Vean, mis amigos, cómo es que la pandemia, como dice este autor de este artículo, cómo es que ha ido afectando nuestra forma de vida, y no solamente eso, sino también de cómo es que debemos divulgar temas de ciencia y tecnología aplicados a políticas, aplicados a temas de fake news y a temas de posverdad. En otras palabras, tenemos que ahora, los que hacemos este tipo de programas, siempre combinar aspectos de ciencia y de política, pues eso nos ha llevado y hemos aprendido a través de la experiencia de esta pandemia.